A continuación vamos a medir el área de una hoja de papel. Vamos a determinar las incertidumbres en esa medida y cómo se propagan esas incertidumbres al calcular el área a partir de las medidas de longitud. Entonces, bueno, aquí tengo la imagen del área que queremos medir. Entonces aquí la voy a resaltar. Es el área de esta hoja que está aquí. Y aquí estamos midiendo el largo de la hoja. Bien, entonces vamos a ver cuánto mide el largo de la hoja. Entonces necesitaríamos saber, bueno, aquí inicia la hoja y este lado termina, entonces vamos a ver cuánto mide por este lado. Entonces vamos a ver un poco más grande la imagen, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que, bueno, aquí está 21 centímetros, 21 y medio, y aquí tengo un par de milímetros más, es decir, que tengo 21 y 7 milímetros. Sin embargo, el borde de la hoja no queda exactamente sobre una de estas líneas y eso es frecuente que suceda. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el valor de esta fracción de longitud que queda acá? Entonces uno podría decir, no, pues simplemente pues amplifico la imagen, pues amplifiquemos la imagen a ver qué sucede. Y cuando amplifico la imagen, pues me veo un poco en problemas porque realmente ni siquiera veo bien dónde está el borde de la hoja. Y por más que hice la amplificación, no voy a lograr mejor resolución. Entonces es un problema que se encuentra uno típicamente cuando realiza los experimentos. Entonces cuando realiza los experimentos, uno tiene, por más sofisticados que sean los instrumentos, entonces uno tiene una limitación de resolución. O sea, por debajo de la resolución nosotros no podemos determinar exactamente el valor de la medida. Y ahí es donde aparece la teoría del error. Aquí el error no es entendido como una equivocación, sino es entendido como una incertidumbre en la medida. Entonces, por ejemplo, acá no, en esto no podría medir bien por debajo del milímetro. Entonces tengo incertidumbre por debajo del milímetro. Aquí sé bien que la hoja va hasta 21 centímetros y 7 milímetros y una fracción más de milímetro, ¿sí? Entonces, esa fracción más de milímetros involucra un error, o sea, una incertidumbre. Y no importa qué sofisticado sea el aparato, vamos a llegar a un punto donde no vamos a saber por debajo de la resolución eh, exactamente el valor de la medida. Sin embargo, pues a pesar de eso, pues en la tecnología, cuando se fabrican los diferentes instrumentos, pues se tienen en cuenta los errores, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos hacer con esto? Entonces, si así lo ampliara, pues no me va a dar una cifra decimal más. Entonces, en esta parte de acá, lo que sí puedo hacer yo, lo que sí podría hacer yo, es que puedo saber con los ojos, puedo saber si estoy un poco más allá de medio milímetro o no. Entonces, viéndolo aquí, este borde, el borde de la hoja, entonces ustedes pueden, cada quien que esté midiendo, puede juzgar eh, dónde está el borde. Entonces, por ejemplo, acá uno podría decir, bueno, esto está un poco más corrido hacia la derecha de medio milímetro, ¿sí? Si estuviésemos por acá, entonces diríamos, no, está corrido menos de medio milímetro. Si estamos acá, entonces decimos, no, la hoja está corrida, el borde de la hoja está más allá de medio milímetro. Es decir, que con los ojos nosotros podemos determinar al menos la resolución de medio milímetro. Entonces nosotros, de la observación, entonces nos atrevemos a dar una cifra decimal adicional con los ojos. Entonces la regla nos dice que vamos hasta 21 centímetros, 7 milímetros, y nosotros con los ojos nos atrevemos a decir cuánto vale esta fracción. Entonces yo me voy a atrever aquí a decir cuánto es ese adicional. Entonces considero que eso es aproximadamente un 60% de la longitud del milímetro. Es decir, que yo me atrevería a decir que esto es 0,6 milímetros adicionales. Por lo tanto, esta medida la podríamos reportar como
21 centímetros, 7 milímetros y que estamos seguros de esos 21 centímetros, 7 milímetros. Y este 6 que yo agrego acá es, digamos, como que yo estimo eh, con los ojos así, como digo, bueno, eso es más o menos 6, el 60% de la fracción del milímetro. Otra persona podría decir, no, eso es como el 40%, otro podría decir, no, eso es como el 70%, etcétera. Entonces, quien esté haciendo la medida toma esta decisión de la cifra adicional. Entonces, esta cifra de acá va a tener error, ya va a tener error. Bien, entonces ya hemos dado la medida, ya hemos dado la medida de la longitud, de la parte más larga de la hoja. Ahora vámonos con el ancho de la hoja. Entonces con el ancho de la hoja, pues aquí he tomado la fotografía del ancho de la hoja y va hasta como un poco más de 9.4. Vamos a ver el detalle más cercano del 9.4. Y fíjense que el borde de la hoja, entonces lo mismo, si agrandamos un poco más, pues realmente pues no vamos a obtener, digamos, con más cifras decimales, o sea, la hoja llega hasta donde llega. Entonces, nuevamente con los ojos, entonces nosotros decimos, bueno, esto hasta dónde, aproximadamente hasta dónde iría, ¿sí? Aproximadamente hasta dónde iría. Entonces yo diría, bueno, hasta acá. Entonces, yo soy quien está midiendo, entonces digo, bueno, el ancho de la hoja va a ser de 9 centímetros, 1, 2, 3, 4 milímetros y una fracción más. Esa fracción más, entonces yo digo, no, eso es como el 80%, otro diría el 70%, etcétera, otro diría, no, es el 90%, entonces acá yo voy a decir, bueno, para mí es el 80% del siguiente milímetro, entonces voy a agregar un 8. En sí el instrumento, la regla como tal, no me da esa cifra decimal. Esa cifra decimal yo la estimo de la observación. Entonces aquí el resultado de la medida va a ser 9.4 y le agrego 8, que digamos sea como el 80% de la fracción del milímetro. Por lo tanto estoy diciendo que estas dos cifras que he agregado acá tienen error. Hay incertidumbre. No estoy seguro. Esas cifras tienen error. Bien, ¿de qué tamaño es el error? Entonces, el tamaño del error, nosotros con los ojos podemos determinar cuando algo es más pequeño o más grande que medio milímetro. Entonces, el límite de la resolución en la combinación de la regla y nuestro ojo, la combinación de esos dos, entonces nos dice que el tamaño del error es de medio milímetro, o sea, 0.05 centímetros. Bien, ok, bueno, entonces ya tengo las medidas con su error, con su incertidumbre. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es hallar el área. Yo quiero hallar el área de la hoja. Entonces para hallar el área de la hoja, entonces pues simplemente pues uno hace la multiplicación, ¿no? Entonces el área sería el ancho, bueno, el largo por el ancho. El largo por el ancho. Bien, y cada uno de las medidas que realicé tiene su incertidumbre, porque no puedo medir por debajo de un milímetro. Entonces el tamaño de la incertidumbre dijimos que era de medio milímetro, 0.05 centímetros. Entonces hago la multiplicación de las dos medidas incluyendo su incertidumbre, y acá la multiplicación la hago normal, como se hace en álgebra, solo que tengo en cuenta lo siguiente: todos los que multipliquen con el más menos, que tengan el más menos, los factorizo en un solo término. De tal manera, entonces aquí hago x por y, x por delta y, fíjense en x por delta y está acá, delta x por y, fíjense que está acá, etcétera. Y todos los que tengan el más menos los factorizo. De tal manera que esta parte de acá me va a construir la incertidumbre en la medida del área. Entonces medí dos longitudes, cada una de ellas con error, y cuando calculo el área, que es el producto de esas dos longitudes, cada una de esas tuvo un error, entonces eso me va a propagar una incertidumbre. Entonces en el cálculo que hago va a haber un error, que es producto de esa propagación de errores, de incertidumbres. Bien, entonces hacemos la sustitución. Entonces para nuestro caso, aquí sustituí los valores, ¿sí? Y aquí están las incertidumbres, solamente estoy sustituyendo aquí el valor del largo, del ancho, con sus respectivas incertidumbres. Hacemos las operaciones y finalmente obtenemos esto. Esta sería el área y esta sería la parte que va con el más menos de la incertidumbre. Ahora, fijémonos en lo siguiente: esta es la parte que tiene error. Entonces fíjese que esta cifra, si tiene error, las demás cifras no van a importar. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si uno toma una medida
que tiene error en los metros. Entonces dice, no, tomé medidas y el error o la incertidumbre va a estar del tamaño del metro. ¿Sí? Estoy midiendo, por ejemplo, desde un avión o algo así, etcétera, y digo, bueno, tengo un error, una fotografía aérea, digo, tengo un error de 1 metro. Pues ya realmente que tenga un error de 1 metro, pues los centímetros, los milímetros no van a tener importancia porque ya van a quedar enmascarados por el error más grueso, que es el del metro. Entonces las otras cifras decimales no van a tener importancia. Entonces, ¿cómo se le da tratamiento a este error? Entonces uno dice, bueno, la primera cifra diferente de 0 es esta. Me fijo en la siguiente y si es mayor o igual que 5, entonces le sumo 1. Eso fue lo que hice acá. La primera cifra diferente de 1, diferente de 0 es esta, que es 1. La siguiente cifra es 5. Como es mayor o igual que 5, entonces le incremento a esta en 1 y entonces esta se aproxima a 2. Entonces este número que tengo acá lo aproximo a 2. Nuevamente, acá el error está en este caso de tamaño de 2 centímetros cuadrados. Fíjense, ya ese es el tamaño del error, 2 centímetros cuadrados. Entonces, ese está en la posición de las unidades. Entonces, estas otras cifras decimales no van a tener importancia. Entonces, ¿cómo hago el tratamiento? Nuevamente, pues esta es la cifra que tiene error. Me fijo en la siguiente. Si es mayor o igual que 5, le sumo 1. En este caso es menor que 5. Como es menor que 5, la dejo como está. Y entonces el error, la medida del área la reporto son 206 centímetros cuadrados más o menos 2 centímetros cuadrados. En este caso el tamaño del error es de 2 centímetros cuadrados. Bien, ahora vamos a hacer el mismo cálculo pero teniendo en cuenta la siguiente aproximación, sin considerar el producto de las incertidumbres. Entonces fíjense que acá es la misma multiplicación, pero lo que he hecho es una aproximación y ya no incluí el producto de las incertidumbres, ya no lo incluí. Entonces al no incluirlo, entonces reemplazamos nuevamente los valores y fíjense, nos da esto, que nos da ligeramente diferente al que tenemos acá. ¿Sí? Nos da ligeramente diferente. Y nuevamente hacemos la aproximación. Entonces este es el diferente de 0, miro el siguiente, es mayor o igual que 5, sí, y entonces aproximo a 2. El error está en las unidades, tengo que corregir en las unidades, entonces acá 2, miro el siguiente es menor que 5, entonces lo dejo intacto. Y fíjense que el resultado es exactamente el mismo que tengo antes. Entonces en este caso, cuando tengo un producto de dos variables con error, entonces es suficiente con hacer esto. Simplemente hago x por y más o menos y el error lo calculo de esta manera. No necesito incluirle el producto de las incertidumbres porque finalmente esos decimales son tan pequeños que no van a contribuir en la aproximación. Por lo tanto, no lo tengo en cuenta. Entonces, de esta manera es la forma como yo puedo calcular la propagación de error en una multiplicación. Bien, qué tan buena resultó la medida? Entonces, el resultado del área fue este. Entonces, qué tan buena resultó la medida yo puedo determinar a través de dos definiciones. Una se llama el error fraccional y el otro se llama el error porcentual. Es simplemente hacer la división de la incertidumbre con la medida. En este caso nos da este error fraccional de 0.0097. El porcentual es el mismo fraccional, pero puesto en una escala de 100, o sea, puesto en porcentaje. Entonces simplemente lo multiplicamos por 100 y obtenemos 0.97%, es decir, que el error es de menos del 1%. Entonces nosotros decimos, ah, bueno, esta medida es buena, está por debajo del 1%. Ya va a criterio de quien esté desarrollando una tecnología o quien esté haciendo un experimento, etcétera, determinar qué es lo que considera como una buena medida y qué considera como una mala medida. Algunos podrían decir, bueno, yo acepto que esté por debajo del 10%. Digamos, este dio bastante bueno, dijo, bueno, está por debajo del 1%. Alguien podría decir, no, 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 yo quiero que sea aún mejor y quiero que el error esté por debajo de 0.1%, etcétera. Eso depende digamos, de la aplicación que se esté realizando, de qué tan pequeño se requiere el error. Bien, entonces de esta manera entonces ya hemos visto cómo se hace el cálculo de propagación de errores para el caso de dos variables que se multiplican y cada una tiene error. Entonces, en este caso hicimos el cálculo del área de una hoja de papel.